para que ya pronto estemos. Ya me dicen que estamos listos en el Facebook. Me hacen la señal por interno de que estamos ya funcionando a toda máquina. Bien, por aquí hay unos buenos hermanos viniendo. Rigoberto también viene llegando. Estamos ya. Bueno. Estamos allí. Bien, buenas noches hermanos, sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos ya dispuestos para recibir el consejo del Señor en este día. Y tendremos entonces la exposición de esta tarde. Viene por ahí el hermano Rigoberto, la hermana Valeria, la hermana Lorena, la hermana María Victoria, y así sucesivamente los hermanos uniéndose al grupo de plataforma para comenzar ya la lección del día de hoy. Dos hermanos más que están viniendo. Dame un minuto, hermano, para ingresar a los hermanos. Prontamente vamos a tener una oración pidiendo a nuestro Dios por hermano Mario Moreno, que hoy nos conduce, decía yo, en la lección de esta tarde. Y vamos a orar. Ya estamos listos, estamos en la hora. Así que voy a pedir al hermano Rogelio, si puede ser tan gentil de llevarnos en una oración. Estamos pidiendo por algunos hermanos que nos han hecho saber de alguna situación, algo incómodo que están viviendo los hermanos allí en Cuba. Y estamos orando por ellos. Estamos orando también por la esposa de mi hermano Ernest. Y estamos orando por la familia Machuca. Y estamos orando por una sobrina o un familiar de la hermana. Pero el nombre de la persona es Esther. Así que tenemos ahí algunas personas que queremos ponerla en la presencia de nuestro Dios para que Dios pueda ayudarnos haciendo su voluntad en ellos. Y luego ya empezamos la lección. Bienvenidos todos. Hermanito. Hermana, cuénteme. Sí, yo pido oraciones por la hermanita Ana María Pavón de San Salvador, que está delicadita de salud. Muy bien, hermana. Gracias, hermano. A otra hermanita, Ana de María Pavón. Bien, ahí tenemos entonces varios hermanos y hermanas, como nos ha sugerido la hermana Dori, también la hermana Ana María Pavón, para que podamos estar orando por estos hermanos en la fe. Habíamos mencionado a mi hermano Rogelio. Hermano Rogelio, por favor, gracias. Bueno, inclinemos nuestro rostro y pidamos a Dios que nos dé sabiduría para poder asistir a todo esto, porque verdaderamente yo siempre me olvido de los nombres, pero yo sé que el Señor ha escuchado las palabras suyas, los pedidos. Entonces, primeramente vamos a pedirle a nuestro Dios que se quede con nosotros, porque necesitamos de su presencia y también aprender un poco más de sus mandamientos. Y le rogamos que, que tenga misericordia con todos los hermanos, especialmente con esa familia que ha perdido a un familiar, la esposa de Ernest, la hermana Dori, no sé cómo se llama la otra persona, y después los hermanos de Cuba. Pero yo voy a generalizar así, de pedirle al Señor, que Él ha escuchado todo eso y sé que va a estar haciendo la obra, porque hay un hijo de Él que está pidiéndole, y Él siempre escucha la oración de sus hijos. Gracias, Padre, por este momento, gracias por ese mensaje que vamos a escuchar, porque siempre nos va a traer una enseñanza que nos va a redundar en la eternidad, porque verdaderamente mientras más aprendamos, más cerquita estamos de estar en la eternidad con el Señor. Gracias, Padre, por todos los hermanos que están conectados. Disculpen lo que yo no nombro, pero yo sé que el Señor todo eso lo ha escuchado,
y a su vez le pido por la gente que no se ha conectado también, que tiene otros inconvenientes también, porque el Señor no se ha cortado su mano para hacer de nosotros unos buenos cristianos. Gracias, Padre, por este momento, gracias por todo lo que va a suceder ahora. Gracias por el hermano que trae la palabra, bendícelo, glorifícate y hazle que todo lo que ha estudiado y que nos va a volcar en nuestras mentes sea de fácil entendimiento y lo podamos poner inmediatamente por obra. Gracias, Padre, por todas las cosas y te invitamos a que te quedes con nosotros porque creo que sería el elogio más grande que tendríamos si tú te quedas todo para escuchar la palabra y también ver a cada uno de nosotros escuchando con atención y esmero. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, estamos ya listos. Bienvenidos todos aquellos que se han ido incorporando a plataforma. Es un gusto recibirles cada día. Recuerden que plataforma se transmite de lunes a viernes, siempre con las mismas indicaciones, ya sea de contraseña y ID. Así que bueno, estamos ya listos y mi hermano Mario Moreno hoy día nos dirige y con una pregunta interesante, ¿deben separarse los adúlteros? Así que vamos a ver de qué va a versar, cómo va a mostrarnos la lección, pero ya el tema es atrayente por las muchas variaciones que puede tener esto, dependiendo de que lo presente. Así que me motiva escuchar la lección del día de hoy. Hermano Mario, gracias por estar con nosotros y adelante, por favor. Gracias, hermano Sergio. Gracias a los hermanos que me honran con su invitación para exponer la palabra de nuestro Dios. Gracias a cada uno de los hermanos que están en esta plataforma y gracias a los que lo van a escuchar o ver por Facebook Live. Espero que este tema pues, nos pueda ayudar a comprender un poco lo que Dios realmente desea de cada uno de nosotros. Es un tema que ha generado mucho debate en el pasado, en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. Es un tema también que realmente pues, tiene que ver con nuestra salvación. Puedo decir que es un tema que está llevando a muchos a la condenación. Muchos por ignorancia, muchos por dejarnos llevar por lo que el mundo dice, otros pues que ya lo hacen con intenciones porque saben el tema, pero realmente pues quieren darle gusto a la carne y por eso pues lo defienden. La pregunta es, ¿deben separarse los adúlteros? En Mateo 19:9, Jesús está respondiendo a una pregunta que se le hace. A Jesús se le pregunta, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito? ¿Es permitido repudiar a mi mujer por cualquier causa? Le pregunto. Jesús, hermanos, responde no. Jesús responde no. En Mateo 19:9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús está respondiendo a la pregunta, ¿es lícito repudiar a mi mujer por cualquier causa? Jesús dice, no, no es lícito, no es permitido. La única causa es la fornicación. Si no hay fornicación, dice Jesús, no es permitido. No hay causa para divorciarse y volverse a casar. Jesús aclara que la única causa para poder repudiar y volverse a casar y estar bien es la fornicación. Es cuando uno de los dos que están casados comete adulterio, falla al pacto que ha hecho con su esposa o su esposo.
Si no es fornicación y se separa, sea la causa que sea, y se casa, está en adulterio. Vivirá en adulterio. Seguirá en adulterio mientras siga en esa relación ilícita. Quiero presentar en este cuadro para que podamos entender un poco. ¿Qué sucede si se separan por cualquier causa? Es la pregunta que le hacen en Mateo 19:3. Bueno, hay un matrimonio. Hay un matrimonio. A y B son marido y esposa. Están casados. Legalmente, están casados bíblicamente, tienen un matrimonio. Pero al tiempo hay una separación que no es fornicación. Hay una separación por cualquier causa. Entonces A está casado con B, se separa de B por cualquier cosa. A, el hombre, se separa de B, su esposa, por cualquier causa y se casa con D. Si A se separa por cualquier causa y se casa con D, comete adulterio, dice Jesús. A se separa por cualquier causa de su esposa, no por fornicación. Y se encuentra otra mujer que es D y se casa con ella, comete adulterio. Y dice, y si D se casa con E, comete adulterio, según Mateo 19:9. Esa es la explicación que Jesús está dando. Ahora, ¿qué pasa con B? Que es la repudiada. B es la repudiada por A. Entonces B, que es la repudiada, se encuentra con C, se casa con C, con otro hombre. B, la mujer que fue repudiada por cualquier causa, se casa con C. ¿Qué sucede? Si B fue repudiada por cualquier causa y se casa con C, comete adulterio, dice Jesús. Ahora, si C se casa con B, comete adulterio. Tanto el que repudia por cualquier causa como la repudiada por cualquier causa contraen matrimonio, ambos están en adulterio. Ninguno de los dos está libre para casarse. Ahora, pueda que D sea una mujer libre, pueda que D sea soltera, pero ¿qué la hace a ella entrar en adulterio? Porque se ha divorciado por cualquier causa y esa relación la hace a ella estar en adulterio. A C, pueda que sea libre, pueda que sea soltero, pueda que sea viudo, pueda que haya repudiado por fornicación, está libre, pero ¿qué lo hace a él estar en adulterio? B, porque B se separó por cualquier causa. Ella lo hace estar en adulterio. Y mire, hermanos, el problema es este. Es que ahora ya van a ser 4 adúlteros de un matrimonio, ya van a ser 4 adúlteros. 4 personas van a estar en adulterio. Y si no dejan esa relación, van a condenarse en esa relación por estar en una relación ilícita, estar en una relación adúltera. Eso es lo que Jesús está planteando. Eso es lo que Jesús está planteando. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado para que nosotros no cometamos el error de enseñar algo que Jesús nos está enseñando. Pero ¿existe ese ejemplo en las Escrituras en las que Dios haya exigido la terminación de un matrimonio?
Es otra pregunta. ¿Existe algún texto o textos en la escritura que exija que tiene que terminar un matrimonio ilícito? Sí los hay, claro, claro que los hay. Sin embargo, nos apresuramos a añadir que no es necesario tal ejemplo para establecer la verdad de que Dios exige que los adúlteros terminen su relación. Aunque no hay un ejemplo específico en la escritura, pues Jesús ya lo está diciendo. Jesús ya está diciendo que están en una relación de adúltera, quien se separa por cualquier causa y se casa. Con eso ya sería suficiente. Porque hay quienes muchas veces eh, quieren decir que no, es que no hay un texto donde Dios haya dicho que el adúltero se tiene que separar. Pero sí lo está diciendo Mateo 19:9, porque están en pecado, están en adulterio, dice Jesús. Usted puede leer los textos Mateo 5:31 y 32, Mateo 19:9, donde Jesús lo está diciendo. En Marcos 10, versículo 11 y 12 dice, y él le dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Comete adulterio. Y dice el 12, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otra, comete adulterio. Tanto el que repudia como la repudiada comete adulterio, dice Jesús, si no es por fornicación. La única manera para que pueda quedar libre es la fornicación. De lo contrario, estará en adulterio, una relación ilícita. Son textos muy claros y contundentes sobre este tema que Jesús está aclarando. Jesús está respondiendo a la pregunta que se le está haciendo. Y Jesús es claro y categórico y está diciendo, no, no por cualquier causa. La única causa es fornicación. Así como no necesitamos un ejemplo específico, hermanos, de dos homosexuales a los que se les exija terminar su relación, porque no vamos a encontrar un texto en la escritura donde diga que dos homosexuales que están casados se tengan que separar. No lo vamos a encontrar así como muchos lo quieren. No encontramos en la escritura ningún ejemplo de dos homosexuales que se hayan separado. No los encontramos. Pero porque no lo hay, vamos a decir que ellos tienen que vivir en esa relación. Pues lógicamente no, porque hay otros textos donde condena la homosexualidad. O de polígamos a los que se les exija terminar sus matrimonios múltiples. Un polígamo es alguien que está casado 3, 4, 5 veces, que tiene 5 mujeres, 7 mujeres. Sin embargo, tendrán que hacerlo, porque la Biblia condena esa práctica. Ahora, ¿quién va a defender que los homosexuales que viven juntos y los polígamos tienen que seguir en esas relaciones y estar bien delante de Dios? Nadie la va a defender, pero quieren defender que el que está en adulterio siga en adulterio, que no hay problema según ellos. No obstante, para reforzar el punto bíblico de que Dios exige que dos personas casadas entre sí en violación de su voluntad terminen ese matrimonio, recurriremos a dos ejemplos registrados en la Biblia. Uno en el Nuevo Testamento y el otro en el Antiguo Testamento. Vamos a ver claramente que hay ejemplos donde Dios dice que tienen que separarse, que no es lícita esa relación. Juan el Bautista, hermano, fue encarcelado
y finalmente muerto decapitado debido a su insistencia en que el matrimonio de Herodes con no estaba en la escritura, debía ser cancelado. El matrimonio de Herodes con Herodías. Juan siempre recalcó que era un matrimonio ilícito. Marcos 6, versículo 17. Dice, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encarcelado, lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Fíjese, hermanos. Fíjese qué interesante es esto. Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Algo importante, hermano. Herodes se había casado con Herodías. Y aunque se habían casado, fíjese, el texto dice, mujer de su hermano Felipe. Aunque ella ya se había divorciado de Felipe, había dejado a Felipe, se había casado con Herodes, dice que seguía siendo la mujer de su hermano Felipe. Herodías, aunque estaba en otro matrimonio, seguía siendo la mujer de Felipe. No se rompió, no se rompió el lazo. ¿Por qué? Porque fue por cualquier causa. Ella seguía atada a su marido Felipe. Ella seguía siendo mujer de Felipe, aunque ante las leyes ella era mujer de Herodes, pero no delante de la ley de Dios, no delante de Dios. Ella seguía siendo mujer de Felipe. Versículo 18. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan le dice, no te es permitido, no te es lícito que estés con la mujer de tu hermano. Estás en una relación que no es lícita, estás en una relación de adulterio. Estás en pecado, le decía Juan a Herodes. Mateo relata el incidente de esta manera, Mateo 14, versículo 3 y 4. Porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. La causa por qué metieron a Juan a la cárcel fue porque Juan les decía a Herodes y a Herodías que no estaba bien su matrimonio. Ahora, legalmente, o sea, ante las leyes, Herodes se había casado con Herodías. Ante las leyes estaban bien. Ante Dios no lo estaban. Versículo 4. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. No te es lícito tenerla. ¿Por qué? Porque estaba en una relación adúltera. Porque Herodías estaba casado con Felipe y lo había dejado por cualquier causa. Y es lo que Jesús dijo. El que repudia y se casa con otro comete adulterio. Herodías repudió sin causa bíblica, se casó con Herodes, que hubo adulterio. Están en adulterio, están en una relación que no es lícita y tienen que dejar esa relación. Obsérvese la expresión tenerla, porque algunos especulan y algunos especulan y dicen, no, pues es que tenerla podría ser, tenerla es un infinito presente activo del verbo griego que significa tener. Juan no pudo haber querido decir que era ilegal para Herodes tener a Herodes como amiga. No. Ni tenerla como ayudante en un trabajo mutuo, ni tenerla como compañera de viaje. No, no está hablando de eso, Juan.
tenerla. Juan obviamente se refiere al matrimonio ilícito que Herodes había formado con Herodías. Y por eso no le era lícito. No le era lícito tenerla, porque estaba en una relación adúltera. Ambos estaban en una relación adúltera. La historia registra que Herodías se había divorciado de su esposo y que ella y Herodes se casaron. Legalmente se casaron, pero aunque legalmente tenían un papel y eran marido y mujer, pues no estaba bien delante de Dios. Aunque ante las leyes estaban bien, delante de Dios no estaban bien. ¿Por qué? Porque estaban en una relación adúltera. Y por eso es que Juan le dice que están mal y tienen que dejar esa relación para estar bien. Tienen que dejar a Herodías porque están en una relación que no es lícita delante de Dios. El texto declara explícitamente que Herodes se había casado con ella. Legalmente, ante las leyes, estaba casado. Pero eso no lo dejaba libre. Que Juan dijera que era ilegal para Herodes tenerla significa que el matrimonio de Herodes era ilícito ante los ojos de Dios, no ante las leyes, posiblemente no ante el mundo, pero delante de Dios sí, delante de la ley de Dios sí, porque habían violado la ley de Dios al divorciarse por cualquier causa. No había nada que Herodes pudiera decir que arreglara la situación, más que separarse de Herodías. Era la única manera como ambos podían resolver esa situación, separándose. Si seguían en esa relación, era ilícita y iba a ser ilícita hasta la muerte, absolviéndolo de estar involucrado en un estado continuo de adulterio ambos. Al estar en esa relación, ambos estaban en un estado adúlteros. Seguirían en un estado adúltero. La única manera de corregir la situación era no tenerla más. Es decir, terminar el matrimonio y separarse de él. Era la única manera. Era la única solución para que ambos pudieran estar bien delante de Dios. Para ello se requería un arrepentimiento genuino de ambos y dejar esa relación. Mientras ellos continuaran en esa relación, seguían en adulterio ambos. Estaban en una relación no lícita para ninguno de los dos. Y solo quiero una cosa, porque se dice que Mateo 19:9 es para los cristianos solamente. Que se quiere decir que Mateo 19 es solo para los cristianos. Pero mire, Herodes y Herodías no eran cristianos, no existían cristianos todavía en ese momento. Herodes no era cristiano, Herodías no era cristiano, pero su relación era ilícita delante de Dios porque la ley de Dios es para toda la humanidad. La queramos obedecer o no, la ley es para todo. Y aquí está un ejemplo. Ni Herodes ni Herodías eran cristianos, pero estaban mal delante de Dios. Herodes Antipas, el Herodes de la historia de Juan el Bautista, no era soltero, tampoco. Estaba casado con la hija del rey Aretas IV de Nabatea, pero se divorció de ella para casarse con Herodías, quien a su vez estaba casada con su medio hermano Herodes Filipo,
haciendo de este un matrimonio ilícito y adúltero delante de Dios, aunque delante de las leyes estaban casados legalmente, pero delante de Dios no. Eso es lo que la historia dice de Herodes. Herodes también estaba casado. No era soltero, no era viudo, estaba casado y se había divorciado por cualquier causa para casarse con Herodías. Ambos tenían un matrimonio y lo habían roto. Y ambos estaban en esa relación ilícita. Y Juan la condenó. Juan le dice, no te es lícito. Para ninguno de los dos era lícito. Otro de los ejemplos es el caso de David con la hija de Saúl, Mical. Vamos a ver otro ejemplo donde vamos a ver que también eh, tuvo esta mujer que volver a David. En 1 Samuel 18, versículo 20 y del 25 al 28, vamos a estar viendo lo que sucede. Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Versículo 25. Entonces Saúl dijo, así dirán a David, el rey. El rey no desea dote alguno, sino 100 prepucios de los filisteos para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. Ya Saúl le había prometido a su primera hija, no se le entregó a David. Ahora, pues su otra hija está enamorada de David. Saúl aprovecha y le dice que no quiere dinero, quiere 100 prepucios de los filisteos, que mate a 100 filisteos para darle a su hija. Versículo 26. Sigue la historia. Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser yerno de rey. Y antes que el plazo se cumpliera, 27, se levantó David y se fue con sus hombres y mató a 200 hombres de entre los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y se los dio todos al rey a fin de ser yerno de rey. Y Saúl le dio a su hija Milcal por mujer. Bueno, David va, mata a 200 filisteos, se pasa de la meta, se lo lleva a Saúl y Saúl pues no tiene otra salida que darle a su hija Milcal. Milcal se casa con David, llega a ser su mujer, llega a ser su esposa. Hasta allí todo está bien, no hay problema. Versículo 28. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, fíjese, David se casa con Mical, pero después Saúl se la da a otro hombre, se la da a Paltí. Pasa el tiempo y Saúl da a su hija a otro hombre. Fíjese en 1 Samuel 25, versículo 44. Pues Saúl había dado a su hija Milcal, mujer de David, a Paltí, hijo de Elai, que era de Galí. Saúl traiciona a David y le da a su hija Milcal, que era esposa de David, que era mujer de David, se la da a otro. El tiempo pasa, ¿verdad? Desde luego esta relación no estaba bien delante de Dios, porque ella era mujer, esposa de David, se había casado con David, era la esposa de David. Ella tuvo que volver con su primer esposo David. Con el tiempo, fíjese lo que sucede en 2 Samuel, capítulo 3, versículo 13 y 16, dice, y David respondió, muy bien, haré pacto contigo, pero una cosa demando de ti, no verás mi rostro a menos de que cuando vengas a verme traiga a Milcal, la hija de Saúl. David pide a su esposa.
Versículo 14. Y David envió mensajero a Isboset, el hijo de Saúl, y le dijo: dame a mi mujer Milcal, por la cual me desposé por 100 prepucios de los filisteos. David reclama a su esposa Milcal. La reclama, es su esposa. Versículo 15. Y Bosé pues envió a quitársela a su esposo, a Patiel, hijo de Lais. Recuerde que Saúl se la había dado a Patiel. Dice el 16. Pero su esposo fue con ella, llorando mientras iba, y la siguió hasta Baurín. Entonces Agner le dijo: ve, vuélvete. Y Patiel se volvió. Es interesante ver que Patiel iba llorando porque se había enamorado de él. Había estado casado y se había enamorado de él. Ahora que ella tiene que volver con su esposo, pues claro, le duele, llora por esa separación. ¿Y por qué hago hincapié aquí, hermanos? Porque los que defienden estas relaciones adúlteras se van por el sentimentalismo. Los que abogan y defienden estas relaciones adúlteras siempre usan los sentimientos, el sentimentalismo, diciendo: pero ellos se aman. ¿Cómo vamos a romperle sus corazones? ¿Cómo vamos a romperle sus corazoncitos? Ellos se aman, ellos se quieren. Pues aquí estamos viendo a alguien, tiene roto su corazón, pero que no estaba bien, porque esa mujer que él tenía no era esposa de él. Aquí vemos que este hombre lloraba, no quería separarse, pero no le pertenecía a él. No estaba bien. Tuvo que regresar Mical con su esposo David. Estaba en adulterio, una relación ilícita delante de Dios. Tenía que dejarla para estar bien. Y fue lo que sucedió. Aunque a la fuerza, pero tuvo que dejar. Tuvo que volver Mical con David, su esposo. Los judíos que habían contraído matrimonios ilícitos no podían simplemente arrepentirse y decir que habían cometido un error y que estaban arrepentidos de sus acciones y luego permanecer en esos matrimonios. Eso no es arrepentimiento. Herodes no podía decir: sí, sí, me arrepiento, me arrepiento. Estoy arrepentido porque le quité la esposa a mi hermano. Y seguir en esa relación. No era ilícito. No era lícito. Era ilícito. El arrepentimiento, hermanos, es dejar de hacer lo malo para hacerlo. Y si una relación es ilícita, para dejar de ser ilícita y me arrepintiéndome, tengo que dejar. La única manera de agradar a Dios era romper esos matrimonios, aunque nacieran hijos de esas uniones. Porque volvemos a lo mismo. Quienes defienden estas causas dicen: no, pero es que mire, ¿cómo vamos a decir que se separen, se aman, tienen hijos? ¿Qué va a pasar con los hijos? Bueno, eso no es impedimento. Eso no cambia la situación de ilícita a lícita porque haya hijo o no. No la cambia. No la cambia. Los matrimonios adúlteros involucran tanto al esposo como a la esposa en el pecado de adulterio. Ambos entran en esa relación ilícita de adulterio. Mateo 19:9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio.
y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús es claro. Si yo estoy casado y me divorcio, me separo de mi esposa por cualquier causa, no hay fornicación, y me caso con otra mujer, cometo adulterio. Si la mujer, si mi esposa que fue repudiada va y se casa con otro, comete adulterio. Para poder estar libre de cometer adulterio, tiene que haber fornicación. Si yo tengo mi matrimonio y mi esposa comete fornicación, estoy libre para hacer otro matrimonio. Pero ella no está libre. Ella sigue atada. Si ella se casa, comete adulterio. La única manera como ella, si quiere salvarse, tiene que quedar sola o él tiene que quedarse solo para toda su vida. Si se casa, comete adulterio, vivirá en adulterio. Hay hermanos que no les gusta el término culpable e inocente. Y hay hermanos que dicen, no, no, aquí en Mateo 19, no, ahí no encontramos culpable ni inocente. La Biblia no dice que hay culpable e inocente. Sí, directamente así, no, en esas palabras no. Pero sabemos que la Biblia no se interpreta tampoco así. Se interpreta por inferencia necesaria. Y tenemos que inferir. Y aquí Jesús está usando ese método. Hay un culpable, sí. Hay un inocente. Si uno de los dos ha cometido fornicación. El inocente es el que ha sido fiel a ese pacto, ha sido fiel a ese matrimonio. El culpable es aquel que ha violado ese pacto, que ha violado ese matrimonio, porque cometió fornicación, cometió adulterio. Porque la palabra fornicación es un término amplio, hermano. Involucra adulterio, involucra la homosexualidad, involucra la bestialidad, o sea, tener relaciones con animales, involucra el incesto, tener relaciones con parientes cercanos. La fornicación es un término amplio. Fijémonos bien, hermano. El que repudia sin la causa bíblica fornicación y se casa, dice Jesús, comete adulterio. El que repudia sin la causa bíblica de fornicación y se casa, comete adulterio. La que es repudiada sin causa, sin fornicación y se casa, comete adulterio también. Ambos, el repudiado y la repudiada sin causa bíblica, sin la causa bíblica que es fornicación, se casan, comete adulterio. El adulterio, tanto en aquel entonces como ahora, requiere separación para estar bien delante de Dios. Si hay una relación ilícita, si hay una relación de adulterio, ¿qué tiene que hacer la persona para estar bien delante de Dios? Separarse, dejar esa relación ilícita. De lo contrario, seguirán en adulterio toda su vida mientras tengan esa relación. Después de todo, ¿cuál es la voluntad de Dios para los polígamos? ¿Qué quiere Dios con aquel? En muchos países, hermanos, es permitido que un hombre tenga 7, 10, tantas mujeres. Ahora, si se convierten a Cristo, si obedecen al Evangelio, ¿qué tendrán que hacer ellos? Aunque las leyes se lo permitan, aunque la ley física se lo permita, la ley del gobierno se lo permita, la ley terrenal se lo permita, ¿qué tendrán que hacer? Tanto los países africanos como los musulmanes están plagados de poligamia. Y hay una religión que profesan
y defienden que el hombre puede tener 7 mujeres. Son los mormones. Ahora, ¿qué tendrán que hacer si vienen al evangelio? Tendrán que dejar esas relaciones. ¿Qué sucedería si un hombre musulmán casado con 4 mujeres se encuentra con el evangelio y decide abandonar el Islam y convertirse al cristianismo? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Debe romper alguno de sus matrimonios incluso si tienen hijos? Muchos países han legalizado los matrimonios homosexuales. Son permitidos. Los involucrados tienen permitido legalmente adoptar niños y adoptan hijos, adoptan niños porque las leyes se los permiten. Si dicha familia se presentara a una congregación local donde aprenden la verdad y desean obedecer el evangelio y estar bien con Dios, deberían terminar su matrimonio y hacer los preparativos necesarios para vivir separados, incluso si tienen hijos. Son preguntas que tendríamos que hacer a quienes defienden las relaciones que están en adulterio. Porque las que lo defienden, pues usan, es que hay hijos de por medio. ¿Cómo vamos a dejar a un hijo sin su padre, sin su madre? Sí, lo tienen que hacer. El apóstol Pablo dijo a los corintios, estos eran algunos de ustedes, pasados, fueron, porque al llegar al evangelio tuvieron que dejar esas relaciones ilícitas. Por eso Pablo habla de pasado, no presente. Fíjense en 1 Corintios 6:11. Dice Pablo, y esto erais alguno de vosotros, pero fuiste lavado, pero fuiste santificado, pero fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está diciendo, eran. ¿Qué eran? ¿Qué eran muchos de los corintios, hermanos, en el pasado, en el mundo? ¿Qué eran ellos? ¿Qué practicaban ellos? Bueno, usted lea en el 9 y el 10 y usted se va a dar cuenta lo que muchos de ellos practicaban. La idolatría, la inmoralidad, el adulterio, borrachera, homosexualidad. Pero Pablo dice, eran pasado porque tuvieron que dejar esas relaciones ilícitas, tuvieron que dejar esos pecados atrás para venir a Cristo y ser lavado, para venir a Cristo a ser santificado, para venir a Cristo a ser justificados. Tuvieron que dejar cualquiera de esas relaciones en las que estaban. Abandonaron esas relaciones de adulterio en las que estaban muchos de los corintios antes de venir a Cristo. Mateo 5, versículo 31 y 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. En la ley de Moisés dice, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Versículo 32, pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús ahora está enseñando su ley. Está poniendo su ley. En la ley de Moisés se le permitió darle carta de divorcio, pero no que se fuera a casar, que es otro tema. Pero Jesús dice, solo hay una causa y es la fornicación. Mateo enseña que una mujer inocente que ha sido divorciada injustamente, es decir,
por alguna razón ajena a la fornicación por su esposo, no es libre a volverse a casar por esa única razón. Aquí Jesús está exponiendo a una mujer que ha sido fiel al Padre, que ha sido una mujer obediente, sometida a su marido, pero su marido la divorcia por cualquier causa, por cualquier causa. Esa mujer no puede irse a casar, no puede, comete adulterio, aunque no sea la culpable de la separación. En consecuencia, tiene la obligación divina de vivir soltera y célibe, sin culpa propia, porque ella no ha fallado, o él no ha fallado. Han sido fieles, responsables, han mantenido su matrimonio en honor, pero su pareja ha decidido ponerle fin por cualquier causa. No lo deja libre. No lo deja libre. Y podemos decir, qué injusto, qué injusto. Pero bueno, Jesús es lo que está diciendo. Sin embargo, la afirmación de que las parejas adúlteras no tienen que separarse permite que los adúlteros se casen, mientras que a una mujer inocente que no ha fornicado se le prohíbe el matrimonio. Eso sí es injusto. Eso sí es injusto, ¿no? Porque el que ha cometido adulterio se separa y va y se casa con otro y está bien. Ahora Jesús está diciendo una mujer que ha sido fiel, pero su marido se separa de ella, se divorcia por ella por cualquier causa, pues ella no puede. El punto de vista en cuestión no puede ser correcto, ya que establece esta contradicción injusta y antibíblica, porque no es lo que Jesús enseña. No es lo que Jesús enseñó. No es lo que Jesús dejó en su palabra. Si la pareja se separa por cualquier causa, tienen que quedarse solos para no cometer adulterio y vivir en adulterio. Si su pareja lo repudia por cualquier causa y usted quiere su salvación, usted tiene que quedarse solo. Si usted fue repudiado injustamente, sin una causa, usted tiene que quedarse solo. En 1 Corintios 7, versículos 10 y 11, Pablo dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahí está. No se separe de su marido por cualquier causa. Dice el 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero bueno, si su marido o su esposa se separó de usted por cualquier causa, se va, la deja sola o lo dejan solo. ¿Qué tiene que hacer? Dice Pablo, quedarse solo. Si puede volver a reconciliarse, qué bien. Pero si ya la reconciliación no se puede, tiene que quedarse solo o solo para estar bien delante de Dios. Porque si usted va y se casa, comete adulterio, dice Jesús. El Señor ordena a los esposos y a las esposas que no se separen y que si lo han hecho deben permanecer solteros o reconciliarse con su cónyuge, con su pareja. Este versículo está dirigido a los cristianos que están casados y establecen un principio de permanencia y fidelidad en el matrimonio cristiano. Cualquier persona que se separa por cualquier causa debe buscar la reconciliación pronto. Debe de buscar cómo volver con su esposo o su esposa
si no ha sido por fornicación, si ha sido cualquier causa. Y si no se puede la reconciliación, debe quedarse solo o sola para salvar su alma. Porque si se casa, comete adulterio. El que repudia y la repudiada por cualquier causa y se casa, entra en una relación ilícita, entra en una relación de adulterio permanente. Es lo que Jesús nos ha dicho en Mateo 19:9. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Ambos estarán en una relación ilícita, ambos estarán en adulterio. Por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, porque este tema ha causado divisiones, ha causado problemas. Y muchas, miles de parejas están en adulterio. Y nos vamos a encontrar, y nos hemos encontrado con parejas que están en una relación ilícita, están en una relación adulta. Y tenemos que enseñar la verdad para que ellos se puedan salvar en aquel día final. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén, hermano. Allí está la exposición del día de hoy a cargo de mi hermano Mario Moreno. Y una postura, no sé cuántos estarán de acuerdo, cuántos hermanos de la plataforma están de acuerdo, porque hemos escuchado posturas extremadamente diversas o totalmente diferentes con respecto a este mismo tema. Sin embargo, vamos a orar a Dios para dar gracias por la lección recibida y luego podrán haber algunos comentarios de parte de cada uno de ustedes y por aquellos también que nos acompañan cada tarde allí en el Facebook. Así que vamos a orar al Señor. No sé si está Ernest por ahí. Ernest Sánchez está por ahí para que nos guíes en una oración. Bueno, hermano, te hago saber de algunas peticiones como los hermanos de Cuba que están sufriendo alguna epidemia. Lo hemos escuchado. La hermana está pidiendo, la hermana Doria está pidiendo por la hermana Ana María Pavón, estamos pidiendo por la hermana Machuca, estamos pidiendo por tu esposa y la hermana pidió por la persona o por la hermana Esther García. Así que si nos puedes ayudar con eso, te agradeceríamos. Vamos a orar nosotros por la exposición que nos ha hecho el hermano Mario y enseguida vamos a abrir micrófono para recibir algunos comentarios. Oremos al Señor. Ok, hermanito, vamos a orar, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Vamos a usted muy reverentemente, Señor, y con mucho respeto hasta su trono de gloria para dar las gracias por la oportunidad que hemos tenido de poder escuchar su palabra, de poder analizar, de poder instruirnos, Señor, y poder hablar acerca de estas cosas que son muy necesarias para todos nosotros. Rogamos en esta hora, Padre Celestial, que pueda bendecir a cada uno de los hermanos presentes, a sus familias, y por supuesto, Padre nuestro, que usted pueda, así como lo hemos hecho, se lo hemos hecho saber al principio, eh, poder estar con aquellos hermanos que están pasando necesidades, problemas de salud ahí en Cuba, que hay muchos hermanos que lo están pasando muy mal, Padre, para que usted pueda permitir que de alguna u otra manera puedan tener los medios necesarios a su alcance para que puedan tener los medicamentos médicos que ellos necesitan para poder verse recuperados. También por la hermana Ana María Pavón, Señor, del Salvador, que usted pueda ayudar para que pueda colocar su mano sanadora sobre ella y pueda ir recuperándose cada vez más. También por Esther García, usted sabe quién es, Padre Celestial, y la situación difícil en la que se encuentra en este momento, de la cual ha pedido uno de nuestros hermanos aquí presente. También rogamos, Padre Celestial, por la hermana Soledad Lorca, que está pasando por problemas de dificultad de salud, Señor, y que en un poco de tiempo más tendrá que ser intervenida quirúrgicamente para que ella pueda salir en forma definitiva de este problema de salud que tiene. Gracias, Padre Celestial, por todas sus bendiciones y también rogamos por la familia del hermano Machuca, que en el sur de Chile, que está pasando por muchas dificultades y especialmente porque pueda haberse recuperado su salud
de ánimo, Padre Celestial, por sobre todas las cosas, ya que nuestra hermana, la hermana Alicia, su esposa, ya ha partido de este mundo hacia los brazos de usted, Padre Celestial. Gracias le damos porque usted siempre está con nosotros de diferentes maneras, siempre se hace presente con cada uno de nosotros como hijos suyos y porque usted nunca nos ha dejado solo, Padre. Le rogamos que usted nos ayude para animarnos a seguir mediante su palabra, estar bien firmes en la fe y todo esto se lo pedimos y agradecemos a través de Jesucristo, nuestro gran Salvador. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien. Voy con mi hermano Néstor. Muy bien, buenas noches, hermanas, hermanos. Tenemos aquí la visita de la hermana Mercedes Proaño Villasís, Marta Urbina, Seila Soto, Isabel Ramos, Susana Treviño, Carla Rodríguez, Carlín Rodríguez, Mercedes Salas, Alicia Zamora, un nuevo Mario Moreno Chávez también, Javier Serrano y Flower G. y Mateo Martínez. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta buena lección que el hermano nos trajo hoy día. La pueden volver a escuchar en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA o en el Facebook de Néstor Sánchez. Eso, hermano. Bueno, yo lo inmediato en plataforma acá, el hermano Marvin se tuvo que retirar y dice, buenas noches mis hermanos, qué gusto estar aquí. Debo irme a otra reunión en Panamá, me retiro, pero saludos a todos y gracias al hermano Mario por el tema, el Señor los bendiga. Muy bien, tenemos algún tiempillo para hacer alguna pregunta, algún comentario. Néstor, ¿quieres decir algo? Néstor, el micrófono. Ya, ahora sí que me va a sonar bien. Dice la hermana Isabel Ramos, bendiciones hermano, gracias por las oraciones de los hermanos de Cuba. Amén, amén, dice. Eso es lo que tenemos aquí y ahí está. Sergio. Bueno, ok, gracias Néstor. Preguntas, comentarios, un tema que siempre despierta el interés es un tema que hemos escuchado de diferentes áreas y bueno, ahí el hermano ha expuesto su planteamiento, cosa que comparto plenamente, y no sé qué les parece, si algo quisieran acotar, si quisieran agregar, me gustaría escucharles. Es un tema siempre controversial, hay posturas totalmente diferentes y ahí está. Hermano, Hermana, yo quisiera preguntarle al hermano, Mario, sí, preguntarle si una hermana viuda, bueno, es un caso de una hermanita que está de amores con un hermano en la fe, ¿ya? Ella es viuda y el hermano también es viudo. Y sí se pueden casar siendo hermanos en la fe, ¿verdad? hermano Mario. Sí, mi hermana, claro, ellos están libres porque si ambos son viudos, ellos quedan libres. Es lo que Pablo dice a los hermanos en Roma, en Romanos 7. Dice, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Entonces, si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto a mujer. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, porque aunque se una a otro hombre. Entonces, ambos están libres, tanto ella, porque es viuda, como él, que es viudo, pues están libres para contraer un matrimonio. Sí, los dos son viudos, pero son viejitos, como de, Pero son como de, viudos. como de 80 y tantos años, así como creo que 84. No importa. ¿Ve? Y Ya, bueno, será para terminar el resto de su vida juntos, será pues. Pero no olvidarse del infierno. Sí, hermano. Bueno, pues adelante entonces. Gracias, gracias. hermanito. Ha estado muy bueno su estudio. Interesante. A Dios lo ustedes, bendiga, hermano. Muchas gracias.
Bien, veo ahí al hermano Telles, si no me equivoco el apellido del hermano, discúlpame si he cometido alguna equivocación, hermano, pero veo que tiene tu mano allí levantada. Cuéntanos. Bienvenido, hermano. Hermano Sergio, ¿cómo está, hermano? Buenas noches. Y no se equivoca, hermano. Qué bueno que me recuerde. Nos debemos el café, nos lo debemos. Ahí el don Néstor no nos llevó, pero bueno. Hermano Mario, lo quiero felicitar por exponer de manera tan sencilla un tema que para otros llega a ser tan difícil. La verdad, pienso yo, y obviamente escucho correcciones, pero yo creo que los temas difíciles se hacen más fáciles cuando vamos a la palabra. Y nosotros a veces hacemos los temas fáciles mucho más difíciles cuando vamos a las opiniones, a las emociones, a los pareceres. Hermano, gracias por su exposición. Que Dios lo bendiga. Eso es lo que tengo que decir. Gracias, hermano. Igual, bendiciones. Me alegra que ya esté de regreso. A mí me alegra más, hermano. Bueno, por ahí va el hermano Jorge también. Hermano Jorge, adelante, por favor. Hermano Mario, la posición hacia usted y yo es clarísima, ¿no? Pero cortó el tema antes de llegar al matrimonio con el inconverso. Porque sea la mujer o el marido inconverso, sí autoriza a Dios sepárese, en caso ellos quieran separarse, porque dice que no está sujeto a servidumbre. Y esa palabra confunde. Y he escuchado que alguien dice, no está sujeto al matrimonio, al servicio y matrimonio porque es inconverso. No permitió, pero no autoriza tampoco a casarse, ¿o sí? Porque hay la relación que hemos visto en la que usted nos explica, que más que todo está llevado a dos hermanos que son convertidos, ¿no? Pero el inconverso y el converso, Pablo en Corintios aclara una posición, pero lo deja así como en el aire, porque dice, el que se separa, el converso, no está sujeto a la servidumbre del matrimonio, entiendo, del inconverso. Y porque a paz llamó al Señor. ¿Eso significa que podría volverse a casar? No sé si no llegó a esa parte del tema, pero no sé No, si lo... es que el tema del matrimonio, como lo dije, hermano, es universal, no es solo para los cristianos. Y ahí está el caso de Herodes y Herodías, ellos no eran cristianos. El caso en 1 Corintios, hermanos, es Pablo le está llamando a la mujer o al marido, ¿verdad? Si vive con alguien que no es creyente. Y esta persona quiere impedirle que no sea cristiano o cualquier otro motivo, o se quiere separar, pues nosotros como cristianos, hermanos, sabemos que la separación no es bíblica, pero no tenemos eh, autoridad para retener a nadie a la fuerza, porque el inconverso no quiere someterse a la ley de Dios. Entonces, si el inconverso se quiere separar, no puedo hacer nada. Pero Pablo dice, quédese solo. La servidumbre allí no está hablando del matrimonio, porque aunque yo esté casado con un inconverso, ante la ley de Dios, es mi esposa. Ante la ley de Dios, yo soy su esposo. Y si ella se quiere separar por cualquier causa, yo no la puedo obligar. No hay una ley que me diga que la tenga que tener a fuerza. No, se separa, se va. ¿Qué tengo que hacer? Quedarme solo. Si me Pero no caso, estoy en pecado. Pero no estaría en pecado el converso, ¿no? Porque es ella la que se separa y yo no he fornicado ni hecho nada, entonces está libre de pecado. no, yo no estaría en pecado, pero tendría que quedarse solo. Ok, hermano. Gracias, hermano. Amén, amor. Bien. ¿Algo más, hermano, antes de concluir? Voy a hacer una pregunta un poquito más, quizás más, no sé si la has pensado alguna vez, pero la Biblia habla de separación, de la palabra separación y la palabra divorcio. ¿Es lo mismo separación que divorcio? Si es lo mismo la palabra separación ¿Que divorcio? que divorcio. Sí, hermano, Bíblicamente hablando. sí. Ya.
porque al separarse usted se está divorciando. Ya. Ya, hermano, Bueno, gracias. ¿algo más? La última, la bolita. Hermano Néstor. Bueno, en el caso de 1 Corintios 7, separarse no es autorización para divorciarse. ¿Por qué? Porque la única razón está explicada en el capítulo 19 de Mateo para el divorcio, Sí. ¿no? Entonces, he conversado con hermanos acerca del tema ese de 1 Corintios 7:10, y si se separa y quédese sin casar. Por ejemplo, pueden haber separaciones por un maltrato. Dice la palabra servidumbre significa esclavitud, el maltrato. Ahí estoy leyendo los diccionarios. Entonces, hay casos en que los esposos o hombre o mujer tratan muy mal, emocional, psicológica, físicamente, permanentemente a su cónyuge, ¿verdad? Y están obligados a vivir bajo esas circunstancias. Entonces, creo yo que ahí viene la separación para evitar casos como homicidios, femicidios, cosas de ese tipo, pero no hay divorcio. ¿Por qué? No existe el argumento que Cristo dio. Eso es lo que yo veo. Entonces, sepárese, pero quédese sin casar. ¿Por qué? Porque todavía está casado o casada. Claro. ¿Por qué? Porque no ha existido el requisito legal que arguyó el Señor. Eso. Sí. Gracias, hermano. A ver, ¿quién está allí? Hermano Telles, sí, por favor. Hermano, qué pena, sin querer levanté la mano. Los escucho, Bueno. perdón. Está bien, mi hermano, no hay problema. Bien, estamos llegando al término, hermano. Estamos un poquito ya al pasado del horario. Sin embargo, lo ameritaba la ocasión por el tema mismo. Gracias a Dios por la presentación de este día. Gracias, hermano Mario. Un Gracias, muy hermano. buen desarrollo del tema, y a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos a diario. Recuerden que mañana nos juntamos en el mismo horario para que puedan así compartir los CD y la contraseña con aquellos que también de algún modo se interesan por escuchar de la palabra de nuestro Dios. Así que por mi parte me queda decirles buenas noches, que tengan un buen descanso, y si Dios así lo permite, mañana nos volvemos a reencontrar. Muchas gracias, hermano Mario. A Muy buen ustedes, tema. hermano. Bendiciones. Cuídense. Amén, hermano, Gracias, buenas igualmente. noches. Gracias, Chao, hermano. chao. Chao, mi Chao, hermano, mi hermano. hermano. Chao, hermanas. Un abrazo. Chao, hermanas. Chao, Cuídense. chao. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Buenas noches, Feliz noche, hermana. hermanitos. Bendiciones para todos. Igualmente, hermana Doris. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, Sergio. Hermano Rigo, Chao, ¿cómo está? hermanos. Yo voy al otro lado. Ya. ¿Qué le va a